Está- Estamos iniciando ya la grabación. Bueno, quiero agradecer, es un honor tener al licenciado Javier Cuello Trejo, mejor conocido en la historia de México como el fiscal de hierro, por una serie de acciones verdaderamente pues, impresionantes que está en su currículum, ¿no? Por aquí Infobae precisamente habla de que en su trayectoria alrededor de 1,200 funcionarios pasaron precisamente por acusados por parte de la autoridad y bueno, dice aquí, de acuerdo con la revista Líderes Mexicanos, en su trabajo en la Procuración de Justicia logró encarcelar a 1,200 funcionarios, exfuncionarios y empresarios. Y que por cierto, pues también creo que tiene por ahí también a Emilio Lozoya que no le quiere pagar, creo que por ahí Latinos algo publicó, y que también pues pues no me pagas, bueno, pues se va a aplicar la ley, ¿no? O sea, algo, hay una cuestión posiblemente fraudulenta, pero bueno, ese es otro tema. Licenciado, esta situación de la elección de jueces que nunca lo habíamos visto, es más, creo que a nivel mundial nomás hay como dos o tres países que hacen eso. Este, ¿qué pretende? ¿Cuál es el fin de esta maniobra? Y además que anda por ahí una magistrada recorriendo el país como haciendo campaña para que sí se proceda o se busque que se apruebe esto de las votaciones. Muchas gracias, licenciado. Mire, amigo, buenos días. Con mucho gusto le voy a decir lo que yo pienso. En primer lugar, las reformas que el señor presidente de la República envió en febrero de este año al Congreso de la Unión, que él denominó el Plan C, porque el Plan B se lo tumbó la Suprema Corte. Para mí es algo de veras, pues no me lo puedo imaginar como abogado. Recordemos que la Constitución General de la República desde el 1917 determinó cómo se tenía que gobernar este país y determinó que tenía que haber tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, dándole al Poder Judicial una independencia absoluta. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial de la Federación es el contrapeso de los otros dos poderes. ¿Qué es lo que trajo como consecuencia? La oposición que hizo la Suprema Corte estrictamente legal de no autorizar por inconstitucionales las reformas que el presidente quiso hacer. Llamémosle la ley eléctrica, llamémoslo de telecomunicaciones. Entonces, extrañamente, primero trata de dejar al licenciado Saldívar 2 años más como presidente de la Suprema Corte, violando la ley. Obviamente no sucede. Entra electa por los mismos ministros la presidenta Norma Piña, y de repente, para el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial se vuelve corrupto. ¿Por qué no era corrupto cuando estaba Saldívar? Obviamente, como no entra el juego de los 2 años, Saldívar entrega la corte y renuncia. Mire, amigo, yo siento que la ilusión de cualquier abogado es llegar a ser ministro de la Suprema Corte. El que ama la justicia, el que quiere ser jurista. Los otros son políticos y quieren ser presidentes de la República, ¿no? O gobernadores. Aquí el problema es que Eliseo Saldívar, con todo respeto, pues es incongruente, porque hay entrevistas que le hicieron a Saldívar hace 3, 4 años, a donde claramente habla de la independencia del Poder Judicial y que los jueces tienen que ser autónomos para que se resuelva la administración de justicia. Y ahora resulta con que dice que no, que los jueces deben ser electos por el pueblo. Bueno, con todo respeto, y lo he dicho en varios foros, para mí esto es la negación
a la democracia. Si ellos dicen que son demócratas, deben respetar fundamentalmente los principios de la democracia. Y no los respetan. Ahora bien, vamos a acabar con un poder judicial que ha costado tanto trabajo para México porque dicen que hay corrupción. Bueno, pues si hay corrupción, pues que consignan a los corruptos, que los metan a la cárcel, que los investiguen. ¿Sí? Porque no solamente hay corrupción en el Poder Judicial, mi amigo, hay corrupción en el Ejecutivo, hay corrupción en el Legislativo. Entonces, volvemos a caer en el juego. Recuerde usted, ¿por qué se cancela el aeropuerto de Texcoco? Ujú. Corrupción. Sí. Yo me pregunto, ¿quién está en la cárcel? ¿A dónde están los corruptos? ¿Sí? Ese es un tema profundamente difícil, que obviamente no tiene usted o no hay idea de lo que esto va a provocar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dicen que un juez penal, un juez de control penal, un juez de instrumentación del nuevo juicio penal oral adversarial es corrupto? Porque soltó a una persona, revisaron si quien procura la justicia, que es el Ministerio Público, hizo las cosas bien, si reunió en la carpeta de investigación las pruebas suficientes como para que se le dictara un acto de un juicio de sujeción a proceso. ¿Qué hace un juez cuando le mandan cosas que no son jurídicamente comprobables? Pues tiene que soltarlo, porque la ley así lo dice, La así lo presunción de inocencia, ¿no? La presunción de inocencia. tiene que cuidar la presunción de inocencia y el debido proceso. ¿Sí? Nos quejamos de que son a veces estrictos. No, pobrecito, ¿no? Pero también nos quejamos porque soltaron, porque el Ministerio Público no hizo su trabajo. Mire, amigo, todo este problema se reduce a que si no existe la voluntad política para combatir la corrupción, para combatir la criminalidad, no vamos a avanzar. ¿Por qué se pudo combatir la corrupción? ¿Por qué yo hice mi libro? Hice mi libro para decir sí se puede combatir la corrupción, sí se puede combatir el crimen, pero ¿qué se necesita? Voluntad política. Mientras no se reforme, mientras no se preparen los ministerios públicos, mientras no se profesionalice eso, mientras no exista una policía real, ¿sí? No hay procuración de justicia. Si no hay procuración de justicia, pues menos va a haber administración de justicia. Digo, esto que estaba comentando, eh, pues hay algo que pareciera estar confirmando sus palabras, ¿no? Y estábamos platicando fuera de cuadro el tema, estas recientes aprehensión sorpresiva por parte de Estados Unidos de Mayo Zambada, donde el gobierno mexicano parece sorprendido, ¿no? De que lo hayan atrapado, que por qué no le avisaron. Y sin embargo, ya le comentaba yo a usted que el día de ayer, este medio de comunicación, el medio digital argentino Infobae, que es un aliado, tiene como aliado a Google, una nota de Andrés Martínez, dice que ex subdirector del FBI, estamos hablando de Chris Swecker, subdirector del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, además también fue, ocupó un cargo de seguridad en el Banco de América. Dice que la forma en que los carteles de la droga corrompen a los funcionarios mexicanos en declaración, o sea, no actúa el gobierno porque también está involucrado. Y bueno, pensemos, esas son las palabras de este señor, pero la falta de voluntad política, eso explicaría por qué nunca fue atrapado este señor, por qué pues nunca fue puesto a disposición del Ministerio Público o de un juez. Fue falta de voluntad política. De ahí viene eso de abrazos, no balazos, también es una actitud de falta de voluntad política. Y sí, a ver, yo no puedo hablar de complicidad porque no tengo las pruebas. Claro, claro, Es usted que acá ha hecho una prueba. así es. Lo que sí puedo hablar
es de falta de voluntad. ¿Por qué? Mire, hemos caído en el juego de pensar que el Ejército y la Guardia Nacional fueron creados para eso. No es cierto. El Ejército es una institución a la que tenemos que respetar y cuidar. Así es. No podemos caer en el juego. Si el Ejército se corrompe, pues ya está corrupto todo. Entonces, al Ejército no podemos meterlo a investigar, ¿sí? Tiene que haber una policía de investigación civil, con todos los medios ahora que hay electrónicos y de computadoras. A ver, en aquella época, mi amigo, en nuestra época, no había esto. Entonces, ¿por qué detuvimos a Félix Gallardo? ¿Por Sí, qué detuvimos a Mau Carrillo? ¿Por qué detuvimos? ¿Por qué frenamos el narcotráfico? Porque fue frenado el narcotráfico, ¿sí? Porque había voluntad política, había policía. Ahora, ¿qué pasó? Pues es que la policía es corrupta. Claro, yo no digo que no, no toda la policía es corrupta, como también no puedo afirmar que todos los que trabajan en el Poder Ejecutivo son corruptos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues combatir la corrupción. ¿Cómo? Con investigación. ¿Por qué se lograron meter a la cárcel 1,200 funcionarios? Y no estoy hablando de carteros, ¿eh? Estoy hablando de secretarios de Estado, porque había la voluntad de hacerlo, porque había agentes del Ministerio Público preparados. Y yo le quiero decir, yo como agente del Ministerio Público Anticorrupción en el sexenio de López Portillo, no me soltaron a nadie. ¿Por qué? Porque investigábamos para detener, no deteníamos para investigar. Usted detiene algo a una persona para investigarla, pues obviamente que la Constitución es muy clara y las leyes tienen usted un término para hacerlo. así es. Entonces, ¿qué crearon? Una ley de delincuencia organizada. ¿Para qué ha servido? Para nada. Usted puede traer a Dios y que Dios nos haga la ley más perfecta. Si no la aplicamos, no sirve Así, para. sí. Pues, ¿qué hay que hacer? Aplicar la ley, tan fría como es. Usar la fuerza del Estado. ¿Qué es lo que el pueblo quiere, mi amigo? El pueblo lo que quiere es justicia Sí. y no la damos. ¿Por qué no la damos? Simple y sencillamente porque nos estamos peleando. Fíjese bien, ahorita todos los ojos están en la reforma judicial. Todos los ojos están en la sobrerepresentación. Todos los ojos están en que vamos a tener jueces por elección. Para empezar, con todo respeto, ¿cuántas boletas necesita usted para que escoja usted a los jueces? ¿Cuántas? Solamente en el Distrito Federal, ¿cuántos jueces de distrito hay? En el Fuero Común, ¿cuántos jueces de distrito hay del Fuero Común? Ayer estuvo Tadei, la señora Tadei del INE, en el Congreso y les dijo, a ver, espérense tantito, ¿cómo vamos a hacer esto? Y sale el señor presidente y dice, no, que sea por sorteo. Me rifa. Con todo respeto, presidente, no estoy, lo respeto porque es mi presidente, quiera o no, Ujú. no por él, pero es mi presidente, ¿sí? Con todo respeto, el presidente necesita que lo asesoren, que diga, oiga, esto no se puede. Imagínese usted romper la carrera judicial. No, ¿Alguien sabe el pueblo bueno que para ser juez de distrito pasa por muchos tamices? Tiene que hacer exámenes de oposición. Existe un instituto en el Poder Judicial para preparar a esos jueces. Me pregunto,
¿Existe un instituto en la Fiscalía General de la República para preparar a los ministerios públicos? No. Entonces, si no preparamos a quien procura justicia, no podemos tener una administración de justicia expedita y clara. Esa es la realidad. ¿Cree usted que nuestro país, digo, con esto que usted comenta, de la falta de voluntad y a veces estas raras intervenciones presidenciales, ¿no? Como que dice usted, no, que no hay quien lo asesore, pero para algunos también pareciera que hemos estado siendo gobernados a base de ocurrencias. Me ocurrió esto hoy, hoy me levanté con esto, vamos a hacer esto. Cuando el país obviamente no puede ser gobernado de esa manera, tiene que ser primero pensado y analizado. No sé, ¿usted qué opine? Mi amigo, para poder gobernar hay que entender que se hace lo que se puede, no lo que se quiere, ¿También? ¿no? Entonces, si yo no veo, con todo respeto, no veo el por qué destruir las instituciones, que porque el PRI nos gobernó 70 años, sí, pero creó las instituciones. ¿Cuál era la diferencia entre el PRI y Morena? Simple y sencillamente que el presidente Salinas, el presidente Cedillo respetaban la ley. Morena no la respeta. A ver, tenemos 120,000 miembros de la Guardia Nacional y México, con todo respeto, se está bañando en sangre. No puede ser que todos los días escuchemos que hubo 200 muertos. No le digo muertos por accidente, no, 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 muertos con hechos violentos. Tamaulipas, Sonora, Guanajuato. Guanajuato, Querétaro, dígame usted, Chiapas, Campeche, Guerrero. En Guerrero, en Acapulco llegaron 300 soldados y siguen matando. ¿Por qué? Porque no hay instrucciones de combatir el crimen. Con todo respeto lo digo. Ahí le voy. Yo lo viví en el huracán. Estaban saqueando Liverpool y la Guardia Nacional estaba afuera. Alguien se acercó, oiga, están saqueando. No tengo instrucciones. ¿Qué pasa, mi amigo? Digo, de veras. Y pues, ¿sabe por qué me preocupó? Soy un hombre que tiene 76 años, amigo. ¿Cuántos más me quedan de vida? Pero tengo hijos, tengo nietos. Los hijos del pueblo bueno, los nietos del pueblo bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con un país a donde no existe la ley? Que la ley es letra muerta. Ese es el problema. Licenciado, Y desde su experiencia, desde lo que estamos viviendo, ya no, no solamente teórico, sino lo que estamos viviendo, ¿cree que usted que nuestro gobierno, la ley, las instituciones de procuración de justicia han sido ya rebasadas y que puede ser muy difícil que podamos recuperar el control del país? ojo que sí fueron rebasadas. No hay nada imposible, mi amigo, pero tiene que ser con mucho cuidado, con la aplicación de la ley y con la fuerza del Estado. Si se van a morir, se van a morir. Pero ¿qué quiere la sociedad? La sociedad quiere justicia, quiere tranquilidad, quiere que sus hijos caminen por las calles. Imagínense lo que pasó en Cancún. Sí, Oigan, pobre niño, estaba en la playa, feliz, y llegan unos desgraciados en motos de agua y me ametrallan. ¿Por qué? Porque el que comete un delito y no lo castigan, lo vuelve a cometer.
Esa es la impunidad. No pasa nada. Secuestran, matan y no pasa nada. Ese es el problema. Entonces, estamos perdiendo los mexicanos el asombro. Ya no nos asombra nada. Qué terrible, ¿eh? Qué profundamente terrible es esto. ¿Usted qué opina de esta, bueno, pues sí, legalmente injerencia de Estados Unidos en estos asuntos de México? Pues esto que sucedió pues con el Mayo Zambada, que no le avisaron al gobierno y el gobierno así como sorprendido, ¿no? Ah, caray, ¿qué pasó aquí, no? Cuando, pues no sé si de fondo sepan realmente por qué sucedió eso. Eso le demuestra a usted que, que pues, estamos fregados. Ahora, mire, yo le voy a decir algo. El Mayo Zambada era un fantasma. Yo lo perseguí hace 40 años. Era un fantasma. Un hombre rodeado por cientos de gentes. Yo me pregunto, si cuando tuvieron al Chapito, por poco hay una revolución en Culiacán, se llevan al Mayo, imagínense nada más. No pasó nada. ¿Qué quiere decir? Que hubo un arreglo entre ellos, entre los narcos y los gringos. Porque acuérdense que los gringos tienen doble moral. Hace muchos años hubo un presidente de la República que se llamó Gustavo Díaz Ordaz. Sí. Dijo, mientras la alberca para las drogas sea Estados Unidos, nosotros seguiremos siendo el trampolín. Yo le pregunté una vez al procurador de los Estados Unidos, siendo yo el subprocurador encargado de la lucha contra el narcotráfico, oiga señor, ¿y cómo pasa la droga? Acepto que la droga llega a Ciudad Juárez. Bueno, pero ¿cómo pasa al Paso, Texas? ¿Y cómo llega a Chicago? ¿Y cómo llega a Washington? ¿La pintan de invisible o qué? ¿Sí me entiende? Sí. Bueno, nos quejamos, entran muchas armas, ¿y por qué no las paramos? ¿Por qué no cerramos nuestras fronteras? ¿Por qué no vemos con ojos de investigación el problema? Y más grave, mi amigo, están armando a los indígenas en Chiapas. Ya existe un cartel que se llama Chiapas. Ya permitieron que los caiviles de Guatemala entraran y se unieran a los narcos de Chiapas. Bueno, ¿Qué? ahí hay un escenario que yo sí quedé sorprendido, ¿no? Usted, me lleva usted como unos 10 años, unos 13 años de diferencia, y yo jamás había visto que los mexicanos se pasaran el Suchiate huyendo. Eso era al revés. Es increíble que ahora los mexicanos se tengan que brincar el Suchiate para huir, porque ahí Es, hay es, más paz. mire, yo fui secretario general de gobierno en Chiapas. Como secretario general de gobierno, una de mis funciones era ser miembro de la COMAR, la Comisión de Ayuda a Refugiados. Recibíamos refugiados que huían por la violencia en Guatemala. Ahora es al revés. ¿Qué pasa? Caramba. ¿Sí? Vamos a ir un corte, licenciado, para regresar con esta interesante plática. No se vayan porque tienen ustedes frente a ustedes al fiscal de hierro, como fue y es conocido. Bueno, fue fiscal, obviamente, mi procurador, lo que entonces era la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, en todo el país. O sea, estamos hablando con alguien que sabe, que conoce. No se vayan, soy Eugenio Mezquita a través de Metro News.